Escuchas, bienvenidos a un episodio más de Luli Navi en las mañanas. Yo soy Luli. Yo soy Navi y este es Alberto. Si están viéndonos en YouTube. Si están viéndonos en YouTube, tenemos un invitado especial. El más guapo de todos los que han venido a nuestro programa. El nuevo perrito de nuestro productor. Un perrito súper gordito. Sigo sin entender por qué alguien le dice Alberto y alguien le dice Chilaquil. Porque tiene apodos, porque es agradable. Cuando eres agradable te ponen apodos. ¿Te has Como fijado? yo, Luli. Luli, exacto. Si no Sí. tienes apodos, no tienes amigos. Es mi ¿Qué teoría. apodo tienes tú? Naviflor, Ajá. Navi. Navi es solo una acortación de Navilonja. Navilonjas, mi hermano me dice Navilonjas. Astúpida. ¿Astúpida? Anguila, comadrita. ¿Quién te dice estúpida? Javi me dice estúpida y yo le digo calbaza. Entonces, pero bueno, saludos a todos mis amigos. Muy bien. Acabo de encontrar algo nuevo de ti. Mira, después de tantos años de amistad, no Estúpida. sabía que tenías tantos apodos, solo sabía el Naviflor. Naviflor, sí, exacto. Porque Navi es solo... Navs también, hay gente que me dice Navs, eso también lo bueno, supo. sí, tienes razón. Esto es su podcast Predilecto, favorito y cultural para ganar en maratón. Un poco de housekeeping, queridos reescuches, nos pueden ver en YouTube, nos pueden seguir en Instagram, en TikTok, nos pueden mandar un correo a lulinavi@gmail.com, nos pueden... En todos lados somos como Luli y Navi. Dije TikTok, Instagram En todas las redes sociales. y Twitter. X. ¿Qué más? Que yo empecé a hacer muchos hilos en X. Sigan a Luli en su misión de crecer tengo una nuestras redes misión de sociales. crecer Instagram, pero te voy a decir, cada número que sube digo, o sea, siento que está difícil, Claro. que Twitter es difícil. Sí, Twitter es difícil. No, para empezar, creo que es la única persona que conozco que lo usa. Entonces, Yo amo por ahí, Twitter, por ahí. amo mucho más que cualquier otra red social. O sea, es mi ¿Usas red el social AI? favorita. ¿Usas el AI de ¿Grok? Ajá. I would never. ¿Qué AI usas? ¿ChatGPT? No uso AI. Ah, muy bien. Estoy completamente en contra. Justo ayer vi un tweet de Elon Musk que decía, en 10 años todo va a ser diferente. Y dio una sarta de cosas que van a ser diferentes. ¿Y qué va a ser en 10 diferente? años. Es que no te quiero leer porque yo entré en un pánico tal que literal dije, voy a hacer un crowdfunding, voy a comprar una isla y todos los que estemos en esa isla vamos a dejar atrás la tecnología. O sea, no sabes las cosas que se O vienen. sea, ¿pero en qué? 10 Dime un años. ejemplo. O sea, que ya no van a existir las pantallas en 2D, que ya ni siquiera va a haber televisiones, que todo va a ser Ay, no, pero lente. no, eso nunca va a pasar. Eso son como ñoñadas, Bueno. como pinche Zuckerberg cuando pensó Ajá. que todos queríamos vivir en el mundo de Meta Ajá. y según él eres el futuro Ajá. y a la gente no le gusta eso. O Bueno, sea, y también no dijo todos que somos nerds. ya nadie va a manejar, que todo va a ser como Eso está muy bien, qué bueno, porque manejable. yo no sé manejar. Y está padre. Ok. No, está padre, pues, me voy a sentir incluida, inclusivo. El futuro es inclusivo, ya vi. El futuro en el que todo sea mejor para Navi está bien. Sí, Cualquier está. otra cosa le da Sí, lo mismo. Exacto. Bueno, Ya- nada, está horrible. Y entonces entré en colapso nervioso. Pero nos pueden seguir ahí también, pues. No uso Grok, Ok. ni Gork, que es la de broma. Gork, Grok, me gusta. Y de Ajá. que hay una que te habla feo, ¿no? ¿Es Gork? No, Gork obviamente no es una inteligencia artificial, es un güey contestando. Ah, ok. No, es que el otro día, porque yo ya estoy en eso, no sé, pero Ajá. oí el episodio de Elon Musk con Joe Rogan. Ahí estás. Y estaban hablando de que Ahí hay una estás. AI que te Tus habla feo. Not my president. Ya, uno tiene que saber de todo. Sí. Ayer también estaba en mi casa, había una parrillada y me puse a oír podcast en lo que todos se empedaban porque soy Ajá. esclava de pintar. Sí. Y puse un podcast de como conspiraciones y luego Ajá. se puso solito O lo otro. que tú le llamas la verdad. La verdad, Que ajá. aún no se da. Pero se dice verdad. esta ya, o sea, era un episodio como que Ajá. se puso, estaba oyendo esto y se puso Ajá. solito Aleatorio. el siguiente podcast Sí. de otra cosa que yo Sí. nunca había oído, que era como Sí. de un güey chileno, no sé dónde Ajá. es. Todo lo que... Psicomagia. Todo, o sea, en un lapso de 45 minutos, todo, lo de las vacunas, o sea, todo lo sacó, todo me sorprendí, o sea, sí, y en un punto sí como que hasta me dio pena porque había parrilla en mi casa, como lo mencioné, y había mucho Gen Z, Ajá. entonces dije, van a pasar por El aquí Gen Z, y me el van Gen a Z oír. ¿Creen la conspiración o eso es algo muy No, es que no millennial? estaba nada woke este pedo, o sea, estaba totalmente de que, o sea, yo me Pero igual, alarmé. es una pregunta que tengo. No sé, pregúntale, siento que hay de los dos, depende en qué lado de Sí. TikTok estén. Por cierto, ¿sabes en qué lado de TikTok estoy yo ahora? En las señoras que comen tierra. No sé cómo llegué ahí, pero ¿sabes que hay como una dulcería que te venden puros dulces hechos de barro y de tierra? Ahí estoy ahora. Y me gusta. porque- Tuvimos una conversación muy importante, Navi y yo, el sábado. Hoy es lunes, el sábado que nos vimos. Y me dijo, no, es que no he visto The Last of Us porque no tengo tiempo. Y yo, en mi modo más David Beckham, me asomé y le dije, be honest.
O sea, no tengo tiempo Be para honest. sentarme 1 hora seguida. Tengo 5 minutos. Be 5 honest. minutos. Entonces le dije, déjame ver tu teléfono. Y me dijo, no. Le dije, ¿Para dámelo. qué? A ver. Dámelo. Quiero ver cuánto tiempo estás en TikTok. Yo No. creo que de verdad, al día No. yo creo que estoy como 2 horas. en Por total. eso, pero es que 2 horas sí estás media hora seguida. Entonces podrías ver dividir. Pero tu ¿para qué episodio en quiero dos. ver la mierda de Last of Us? Ya tuvimos Bueno, esta que no conversación. importa, pero podrías hacer cualquier cosa que no sea estar en TikTok. Por ¿Vieron? eso estás ahí. Solo quiero decirles que Luli Por me eso tú obligó a en- ver. Ah, sí. Me obligó a ver Last of Us y en el episodio 2 de la temporada 2 ¡No! lo apagué y dije, no voy a spoilear. Lo Solo, apagaste. o sea, cuando acabó dije, listo, esto ya no, Sí. no lo voy a ver, ya acabó. Sí. Para mí esta serie ya acabó. Sí. Qué Para pena. mí también me pasó eso. No Qué sé pena, por qué te mal dije final. velo. No sé por qué. Estuvo súper mala onda. O sea, Sí, me estuvo choqué. mala onda. Me choqué, me sentí mal, me sentí triste y dije, no, Sí. sabes que no me merezco esto, voy a volver a poner Los Caballeros del Zodiaco. Porque a mí me pasó lo mismo y no sé por qué lo borré de mi mente. Porque está de Ajá. la chingada, está de la chingada. Ajá. Está pésimo y a Ajá. pésima serie, 0 de 100 estrellas. 0 de 10. Sí, pero otra cosa pasó. Tenía una noticia. ¿Qué No, pasó yo esta semana? quería decirles que también, si quieren apoyarnos a seguir Sí. creando su seguimos en podcast. seguimos en el housekeeping, ok. Ajá, pero no importa, ya lo cerramos. Se pueden meter a www.patreon.com/Luli y Navi, en donde subimos contenido extra y ustedes pueden pagar una suscripción mensual. Páguenla la Sí. suscripción. No es nada cara. Y ya, y ahí les damos siempre contenido extra. Y ahí Y estamos. dicho eso, ¿qué No, pasó esta espérate. semana? Sí, pasó esta semana. Yo tengo 2 noticias. Tengo un anuncio y tengo una noticia. El primer anuncio es que se me olvidaron 2 covers muy importantes en el episodio pasado. Listo, ¿cuáles? Gracias al sol de Juan Gabriel de Cuando veo salir Ajá. el sol. y la de él de José José. ¿Cuál? La de es él. La de him. It's him. No lo he oído ni en him. inglés ni en español. Como, bueno, por Es los que el sepan, equivalente para los a gente conocedores, a no, no es dulcerías cierto. de tierra. ¿De qué O sea, hablas? en mi Para los vida. conocedores de José José y Sí. de la música en general, sí saben qué cover es. 2 covers excepcionales. Ese era mi primer anuncio, importante. Ajá. Y mi noticia es que, ¿viste lo que pasó con Anabel, la muñeca? No, viste? estoy yo en un mundo muy distinto Ok, al tuyo. Ok, te voy a decir lo No que pasó. veo gente que come tierra y no veo muñecas poseídas. No te lo pierdes. Eso es lo que yo no hago con mi vida. Bueno, lo que yo sí hago es que Ajá. les vengo con una noticia que es que Sí. ves que los Warren agarraron la Sí. muñeca diabólica Anabel. Sí. Para los que no sepan, no sé qué hacen con su Sí. vida, vayan a ver la Sí. película. Entonces, Sí. esa Y muñeca, hay una nueva película. Se viene la nueva película. a raíz de esto, está pasando Ah. lo que te voy a decir. Ajá. Los Warren encerraron a Anabel Sí. en una vitrina y dijeron, no la muevan abran, a sí. Anabel. O sea, no Esto solo ya no lo la habíamos abran, comentado. no la muevan. Sí. Bueno, como viene la nueva película, se les hizo muy chistoso llevarse a Anabel de tour. Y la primera ciudad a la que la llevaron fue a Nueva Orleans. Y se quemó una plantación el día que llegó Anabel y se Sí vi lo de la escaparon. plantación. El día que llegó Anabel y se ven, y hay como unos videos en donde se ven como unos espíritus de los, Ay, Dios de mío. los esclavos ahí. Y aparte se escaparon 10 reos de la cárcel el mismo día que llegó Anabel. Eso sí está suspicious. Está suspicious. Entonces, O sea, lo de los reos, lo de la plantación no, pero pues lo de la plantación también, ¿cómo que no? O sea, pero ¿Anabel es buena o mala? Yo creo que Anabel quería liberar a los espíritus. Ajá, Puede pero ser. esos espíritus son buenos o malos. No, pero pues ¿por qué tiene que ser mala? O sea, es que ¿cómo Por sabes? eso es una pregunta. No sé si era mala o buena, es que a lo mejor ella tenía sus razones. A veces hay que preguntarle a la gente por qué hace las cosas que hace. Entonces, no Pregúntale, coméntale. sé. La voy a buscar, pero chequen si viven en Estados Unidos, chequen el tour que va a seguir porque Yo el otro día me dijeron, mi tía me preguntó como, ay, Nueva Orleans es padrísimo. Shout out a mi tía, si me está escuchando. Espero que me haya dado permiso retroactivo de contar esta historia, pero me contó que una vez fue a Nueva Orleans y primero empezó como, no, Nueva Orleans es padrísimo, nunca has ido, a lo que yo le dije, I would never, ¿por qué? porque me da miedo. ¿Nueva Orleans? Sí. Bueno, sí está lleno de mucha cosa. A mí me da Mucho miedo ir vampiro. a Nueva Orleans porque a mí me da miedo que yo volteé a ver feo a alguien que no le gustó, porque Sí, se sabe te que yo echan tengo brujería. una cara que a veces, sin querer, hace así como un gesto. Ajá, ajá. Mi esposo le llama mi cara de concierto, Sí, que es como sí, que a veces hago sí, así como, sí, sí, "Ugh, sí, no me sí, toques. No lo hago consciente y ni siquiera de ser mal onda, no sé, a veces se me sale una cara. ¿Qué tal que veo feo a una persona, ya sabes, sin Que te querer? hace O entro vudú. con el pie, así con un pie haciendo, o sea, eso es como que a lo mejor cuando la maldición solo necesitaban, ¿te acuerdas cuando en Hocus Pocus que un virgen prendieran? Sí, ¿Qué tal solo que era como necesitaban una- un martes que una vieja vestida de blanco cruzara Sí. con una mano así, con un café de manzanilla? O sea, Sí. algo justo y yo soy esa pendeja y me cae la maldición, o sea, es como típico que no quiero que me pase eso. Sí, entonces tú no Entonces, puedes ir nunca a Nueva Orleans. a mí me da miedo ir a Nueva Orleans. Y mi tía me dijo como, no, es padrísimo. Bueno, pero ahora que lo mencionas, ¿Sí le pasaron cosas? le pasaron cosas. ¿Qué le pasó? Que entró a una tienda que ella creía que era como, la, voy a ir a esta tienda de maldiciones. O sea, que era como una tienda de esas, no, o sea, no maldiciones, pero como de Sí, de magia. magia en Nueva Orleans.
Y entonces que entró y que cuando salió se empezó a sentir mal y mal y llegó a su lugar de procedencia y tenía aquí un absceso y un absceso Cállate. y un absceso. Eso es brujería. ¿Ves? Sí. Y la pobre no hizo nada más que entrar a una tienda y decir, ¡ay, se qué protegió, bonita esta es vela! que tienes que taparte el ombligo. Claro, pero como yo no sé qué tengo que hacer, por eso no voy a ir a Nueva Orleans. Te tienes que tapar el ombligo y poner una cintita roja en la cintura y ya estás. Ahí está. Bueno, No entonces, pasa nada. Annabelle en Nueva Orleans. No. Y se viene una trilogía de películas que yo estoy emocionadísima por ir al cine. Cinépolis, deja de hacer Nacho y Paloma y haz Luli y Navi. Porque se viene la superestrella del momento, Tom Cruise, Misión Imposible, Final Reckoning, Lilo y Stitch, live action, y Destino Final. Sí. Destino Final es de mis 4000. películas favoritas. Es muy cabrona. Me cambió la vida a mí. A mí también. Hay un chingo de cosas que ya no hago. Sí, yo también. Yo siempre que me subo al avión abro la puertita, la mesita. No. Yo siempre que me subo a un avión y veo un bebé, Ah, sí. empiezo a rezar. Sí. Porque en la Sí, 1 esa frase que dice. nunca tiran un avión con bebés, bitch. Sí, es verdad. Así. Bueno, nuevos traumas. Ajá, Ya ajá. estamos cansadas Ya de los vamos a viejos. tener nuevos nuevos traumas. Y Y listo, ¿no? vamos a empezar con el episodio de hoy. Solo les queremos recordar que todavía no estamos seguros de fecha y lugar exacto. Pero la última semana de junio, prepárense. Vayan bloqueándome todos los días. No sé exactamente cuándo. Vamos a tener nuestro Trivia Night. Que para los que no sepan lo que es un Trivia Night, vas, puedes ir solo o en equipo, solo o en pareja, solo o con amigos, como quieras. Todo ahí funciona muy bien. Sí. Y te sientas a jugar como si fuera quien haya visto Jeopardy. Quien haya jugado maratón es como jugar maratón en equipo. Quien Sí. haya visto Bridget Jones' Diary, así Sí. es. Quien haya visto ese episodio de The Office, así es. También es como 100 mexicanos dijeron. El otro día me dijo Navi. Y eso no es. Pues es Con diferente es dinámica, distinto, pero con distinta dinámica. Shout out por siempre y jamás al güey que cuando le dijeron dime una comida que tenga nombre de color, el güey dijo espagueti. Por siempre nunca me he reído tanto en mi vida. Vomité ese día, te conté. Vomité de risa. He vomitado 4 veces en mi vida de risa y esa fue una de ellas. Literalmente en la mesa de la cocina. Color espagueti. Color espagueti. Bueno, va a ser así. Vamos a nosotros a hacer preguntas y ustedes en equipo van a ver quién sabe más de 7 categorías que estamos preparando. Divertidas las categorías, por cierto. Una es geopolítica con Luli Navi, otra es los 1800, otra es vida actual. Vida actual. Muy ¿Dónde bien. está Anabel? Ajá, Quemando muy bien. plantíos. Ajá. Así, vida actual. Y otra era conocimiento general, así. Muy... Sí. No falten. Los no esperamos. falten. Vamos, pónganse pendientes en nuestras redes que previamente nos van a seguir para ver qué onda. Muy bien. Dicho eso, Ok. Luli. Navi. Si algo no es este planeta, es aburrido, ¿no? No es aburrido. Estoy de acuerdo. Literalmente todo lo que vemos tiene un origen interesante y mayormente oscuro, me he fijado. Decidí a raíz del episodio de Hitler en Argentina, por si no lo han escuchado, escuchen ese primero, hacer 3 episodios hermanos, porque me di Ándale, muy cuenta bien. que una cosa lleva a la otra, lleva a la otra. Entonces sí. son 3 episodios hermanos. Entonces, Qué nervio. Sí. Porque es como TikTok, te va llevando una cosa, Te va llevando vas una cosa. Sí, radicalizando. a ver, sin más ni más, hoy vamos a hablar de la operación Paperclip, que la mencionamos en el episodio pasado. ¿Te acuerdas cuál era? Es como lo mencionamos en ese episodio de Hitler, tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos capturó y reclutó a científicos alemanes. Listo. Bayern. Ajá, bueno, pero esto es de la ópera específico Paperclip. Sí, pero pues, Ajá, sí. que no está dentro de esa paperclip las farmacéuticas. No. Ok. Luego yo puedo hablar de ese porque Sí. ese es el que más mal me tiene. Cada que consumo una aspirina digo, Ujú. ¿Cuántos hay detrás? ¿Cuánto Sí. humano experimentado? Bueno, déjate experimentado, asesinado.com. sí, asesinado y experimentado. Bueno, muchos de estos científicos alemanes habían pertenecido... Ay, eso te vivo también a la Fanta. No, el de la Fanta me lo había dicho nuestro radioescucha Gustavo. Pero mira, todo se relaciona. son 3 hermanos y un Entonces, bebecín. sí, exacto, un hijito. Entonces, muchos de estos científicos habían pertenecido obviamente al partido nazi y a la Schutzstaffel, que es la cosa más horrible del mundo. Entonces, los gringos lo utilizaron para su propio beneficio y al tiempo que les dieron trabajo y los protegieron y les dieron salvoconducto a ellos y a sus familias, ¿ok? Entonces, ¿el fin justifica los medios? Depende. Vamos por el principio. Estamos en la guerra y Alemania llevaba rato tratando de invadir Rusia, pero Rusia, con ayuda del escuadrón de las brujas de la noche, se había defendido y habían logrado derrotarlos. Entonces Alemania pronto se dio cuenta de 2 cosas. Uno, que no tenían suficiente cantidad de soldados para derrotar a Rusia, pero más importante, 2, que Hitler
como que todos los científicos y los intelectuales que no estaban de acuerdo con el régimen nazi, los había como quitados de sus puestos. Entonces había un montón de científicos peleando en la guerra de que soldados manejando tanques y sus cerebros estaban siendo desperdiciados. Entonces, eso no podía seguir así. Entonces, el Tercer Reich, seleccionó a un científico llamado Werner Osenberg para que hiciera una lista detallada de todos los científicos en Alemania. De las mejores mentes. Entonces, en esta lista ponían como los nombres, cuáles eran sus especialidades y su afiliación política, como que si eran pro-nazis o anti-nazis. Entonces, esta lista estaba muy detallada y escrita. ¿Okay? Era un Excel. Era un sencillo. Excel. Ajá. Entonces, el plan era reclutar a los que sí estaban a favor de los nazis y medio tener un foco rojo sobre los que no, ¿no? Entonces empiezan a llamar, como habían varios peleando en la guerra, los regresan y así. Entonces, a esta lista se le conoce como la lista Osenberg. Entonces ahí tienes que tras la muerte de Hitler llegan los aliados a Alemania y en específico un grupo de soldados británicos llegan a ver qué ven en la Universidad de Bonn y cuando entran a la universidad se encuentran con un grupo de científicos quemando documentos que los incriminaban ellos como criminales de guerra. Y entonces siguen buscando, como que les quitan documentos y la chingada y luego van al baño y se encuentran con que habían tratado de jalar por el excusado un documento. ¡Ay! No. Y entonces, así no fue. Ajá. O sea, así no fue. ¿Cómo que no fue así? ¿Así fue? O sea, eso dicen, pero qué casualidad que el documento que estaba ya atorado era el O sea, no era el Osenberg. único. Había muchos documentos por todos lados tratando de ser destruidos porque tenían tantos documentos que no les estaba dando la vida para quemarlos todos porque esto tenía que ser en chinga. Entonces trataron de jalar unos por el excusado y entonces esto era una copia de la lista de Osenberg. Entonces, ¿te imaginas si se hubiera llevado la tubería esta lista, cómo sería el mundo hoy? Es que eso es lo que Yo te me digo, lo preguntaba como que constantemente. Suspich. Ya veremos. Pero bueno, entonces, estos güeyes se lo entregan a la inteligencia británica, quienes se lo entregan a la CIA, ¿ok? Y entonces, en 1947 empieza oficialmente la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, pero la tensión ya se sentía desde antes, ¿ok? Para los que, no, supongo que tenemos que hacer un episodio de la Guerra Fría, está complicado, pero fue este momento de tensión. Pero lo hemos hecho ahí con la carrera de la Guerra de las Galaxias. La mencionamos, pero nunca hemos hablado realmente por qué empezó ni pero cómo empezó. Está complicada. Está muy complicado, pero bueno. Sí, la Guerra Fría. Ajá, la Guerra Fría. Entonces, Solo quiero decir que qué triste porque solo fueron amiguis 2 años. Sí, bueno, y ni siquiera amiguis reales. Eran bueno, frenemies. pero eran amiguis de guerra. De guerra, pero frenemies. Sí. Bueno, entonces, es 1945 y ya estaba tensa, estaba empezando la tensión. Y Estados Unidos está prosperando porque la Segunda Guerra Mundial los ayuda a salir de la Gran Depresión. Entonces hay abundancia y hay progreso y sobre todo hay felicidad porque vencieron a los nazis y entonces estaban todos de muy buen humor. Pero el gobierno de Estados Unidos dice como, chale, ya empezamos con pedillos con Rusia y si estos güeyes nos ganan, esto nos va a durar 5 minutos. Entonces, ¿cómo le hacemos para no solo no volver a caer en una crisis económica, sino cómo nos defendemos de Rusia y cómo hacemos que estos güeyes no nos ganen este pedo de competencia? Entonces, en un momento de humildad, quizás se dan cuenta los gringos que sus mentes más brillantes no eran más brillantes que las de los alemanes y dicen, tenemos una lista ahí con nombres de güeyes muy inteligentes. A ver qué vemos, ¿no? Y entonces se les ocurre una idea, traerse a los más top de Alemania a este lado del charco para apurarse con eso de patearle el trasero a Rusia, porque aparte si no lo hacían en ese momento, Rusia lo iba a hacer. O sea, a ellos se les iba a ocurrir también como reclutar a todos estos científicos. Entonces le presentan el plan al presidente en turno, el señor Harry Truman, quien pega un grito en el cielo y les dice, obvio, no se van a traer a nazis a Estados Unidos, ¿qué les pasa? Están locos, por Dios. Pero después le presentan el plan económico y le dicen, mira. Después dijo, bueno, quizás sí. Ajá, le dicen como, mira todos los trabajos que podemos generar si nos traemos a estos güeyes. Aparte, estos güeyes son más inteligentes, podemos protegernos mejor de Rusia. O sea, hay una lógica. Y entonces dice, ok. Pero en esa lista dice quiénes no son nazis. Solo tráiganse a los que no son nazis. No quiero nazis aquí. Y la CIA le dice, ok, gracias, ¿no? Entonces, el objetivo de la CIA era traerse a los científicos que específicamente habían desarrollado las llamadas Wunderwaffen o armas milagrosas del Tercer Reich. Y aprovechando que Alemania estaba colapsando y todo era un cagadero, empiezan a reclutar a estos güeyes. Pero entonces sí solo se traen a los no nazis. No. Ándale. Entonces, el pedo es que tú veías la lista y los más picudos de las Wunderwaffen eran nazis. O sea, porque eran los que menos escrúpulos tenían y más apoyo tenían. Entonces, obviamente, podían haber desarrollado las armas mejor.
Y entonces la CIA dice, pues no nos vas a arruinar nuestros planes, maldito Truman. Sí. Tú eres un presidentucho. Nosotros estamos sí. aquí para siempre. Estaremos y seguiremos. Estábamos antes de que llegaras. Ajá, y seguiremos. Y cuando tú cantes Closing Time, seguiremos aquí. Porque a mí como que yo antes pensaba que el presidente mandaba todo y me doy cuenta que no. Nunca, nadie, nunca. O sea, no, porque está atrás nunca. Oprah, No, o sea, sí, exacto. Beyoncé, Jay-Z y Oprah. Entonces, bueno, la CIA empieza a blanquear los antecedentes de estos güeyes. Incluso muchos vi que los metían por México, por la frontera, Ajá. y les cambiaban los papeles y la chingada y ya los metían a su máquina. como mexicanos, pero no. Sí. Entonces así es como empieza la operación Overcast, a la cual rebautizan como Operación Paperclip, porque en un punto se cuela el nombre de la operación y entonces le tienen que cambiar el nombre. Le ponen así porque un paperclip, que es un clip de papel, Sí. a los que elegían, a los científicos que elegían en los documentos, daban un papel. les ponían un clip en el papel. Ah. O sea, les ponían un clip, entonces ya sabían que el que tenía clip era uno que sí quería, entonces por eso le ponen así. Y entonces, Estados Unidos andaba con suerte. Por eso Word tendrá claro. Todo está conectado. Güey, neither here nor there, pero acabo de ver la semana pasada la película 5 de septiembre. ¿Ya la viste? No. De las Olimpiadas en Berlín. Ajá. Cuando recién se había caído habían tirado el muro, tal, y entonces estos estaban como. Y hace poco había acabado la Segunda Guerra Mundial y ellos querían como mostrar pues, que ya no eran eso, ¿sabes? Güey, fuertísimo, porque en la película, o sea, como que hay alemanes y te queda bastante claro que la situación que pasó, o sea, habla de una situación específica que agarran a unos rehenes israelíes. Y entonces como, güey, no mames, otra vez los judíos están teniendo una situación espantosa en Alemania. Y entonces como que uno de los problemas radica en que no hay policías con armas ni ejército que vayan. Porque después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron mucho tiempo sin tener ejército en Alemania. Ajá. Y como que, güey, esta película está buenísima, neta se las recomiendo porque ni siquiera va de eso, solo como destellos, porque va de pues, los rehenes. Pero justo una de las alemanas habla de, güey, es que, o sea, imagínate qué fuerte que tus papás, o sea, tú ya tienes 25 años o 30, ¿ok? O sea, de nuestra edad. Sí, tranqui. Pero tus papás estuvieron en el ejército nazi. Sí. ¿Cómo superas? O sea, entonces como que eso también está pasando en esta recién nuevo mundo. Entonces a lo mejor sí muchos no creían en lo que estaban haciendo, pero tenían que hacerlo. Se sabe que mucha gente no sabía qué estaba pasando en los campos de concentración ni nada. O sea, como que siento que pues, sí, entonces como que porque aparte siento que específico para los científicos y gente así, justo no te dejaban trabajar si no estabas de acuerdo con el régimen. Y además muchos son neurodivergentes, entonces a lo mejor también como que les valía veían. Justo ahorita vamos a hablar de uno que, bueno, yo creo que sí era malévolo, pero también mucha gente lo defiende. Ahorita vamos a hablar de eso porque... Sí, pero todas estas personas, qué locura, porque está recién lo que acaba de pasar y tú lo viviste y entonces eres como esta culpa porque aunque no sabías, qué tanto no sabías, qué tanto sí sabías y ahora vete a Estados Unidos que eran tus mega enemigos a trabajar, güey, psicosis. Sí, cosas. Somos producto, ¿ves? Tenemos que romper traumas generacionales. Apego evitativo. Bueno, entonces, Estados Unidos estaba con suerte porque de entre los científicos que más querían se encontraba un sujeto llamado Werner von Braun, quienes meritos días después de que se muere Hitler se rinde ante los aliados y los gringos dijeron shot ese güey. Werner von Braun había sido miembro del partido nazi desde 1937 y se había unido a la Schutzstaffel en 1940 y por si necesitan una refrescadita, la SS era la organización paramilitar que creó Hitler para disque su Guardia Nacional, pero después fueron los más malos de los malos, o sea, fueron como el brazo ejecutor del partido nazi, la Gestapo era parte de ellos y ellos fueron los que llevaron a cabo la solución final que fue cuando empezaron a exterminar a los judíos, aparte de que tenían escuadrones de la muerte y masacraban civiles y ellos eran los que trabajaban en el campo de concentración. O sea, esos güeyes eran los que tenían esos eran malos. La sangre directa en las manos. Es el simbolito que son como rayos. Sí, que es de película de terror, parece de cómic. Entonces, bueno, nada más para que entendamos en lo que este güey había trabajado, porque él era parte de la Schutzstaffel. Entonces, pero von Braun y su equipo habían diseñado una cosa maravillosa llamada el cohete V2,
que este fue el primer misil balístico de largo alcance del mundo y había sido utilizado durante la guerra para bombardear ciudades, pero lo que más le interesaba a Estados Unidos es que este cohete había sido el primer objeto hecho por el hombre en llegar al espacio. O sea, no se había quedado flotado, pero había llegado al espacio. Sí. Entonces, pues tenía mucha potencia. Tenía mucha potencia. Entonces, como muestra de lealtad, les dice Von Braun, yo ya me rendí, yo soy de ustedes y entonces les voy a decir dónde pueden encontrar cohetes y todos los documentos que tenemos de esto y pedacería y cosas para que los vayan a recoger. Entonces los gringos van, encuentran todo esto, vacían ese laboratorio, fábrica, no sé qué era, y poquitos días después Rusia va a buscar esas cosas y se da cuenta que los gringos ya se lo habían llevado y aquí es como un poco leve donde empieza la Guerra Fría porque es cuando los rusos se dan cuenta que estos güeyes ya les llevan la ventaja porque tienen este cohete que ya llegó al espacio. El gobierno de Estados Unidos, a quien sin ánimos de sonar poco profesional voy a empezar a llamar los gringos de ahora en adelante porque es más corto, ¿ok? Pero bueno. Los gringos terminan seleccionando y reclutando a más de 1,600 científicos alemanes, entre los cuales... ¿1,600? Habían un buen de científicos. Entre los cuales venían ingenieros, técnicos, médicos, etcétera. Además de que venían 118 especialistas en cohetes y se los traen a ellos y a sus familias. Y cabe mencionar que aunque los gringos primero dijeron como vamos a explotarlos, o sea, los vamos a tratar súper mal, solo queremos sus cerebros, eventualmente estos güeyes se terminaron nacionalizando estadounidenses, hicieron sus carreras y les fue bastante bien. Entonces primero se los llevan. ¿Y qué? ¿No ibas a dejar que el hijo fuera a McDonald's? Sí, exacto, pues nada, ¿qué ibas a hacer? Pero obviamente esa era su excusa, ¿no? Sí. Su justificación. Ay, los vamos a tratar súper mal, jamás pasó. Entonces primero se los llevan a Fort Bliss en Texas, pero después los instalan a todos en una comunidad rural en Alabama llamada Huntsville y empiezan oficialmente Huntsville. Shady y como name. Que los güeyes del pueblo como que no entendían nada, ¿sabes? Como que oí que así como que hay mucho güero de pronto que no hablan inglés, pero bueno. Entonces empieza oficialmente la explotación de los genios nazis para el beneficio de los gringos. La operación Paperclip tuvo un impacto no solo en la carrera espacial, sino en varias otras áreas, como el desarrollo de armamento militar y varias cosas muy turbias como proyectos de guerras biológicas y químicas y muchas de esas cosas. Entonces, en cuanto porque como hemos dicho aquí, la gente nunca agarra el conocimiento para algo padre. Bueno, no, jamás. Siempre es para algo de guerra. Sí, no sé por qué. Yo tampoco. En cuanto a la carrera espacial, literalmente gracias a la operación Paperclip, los gringos lograron llegar a la Luna antes que los rusos. Von Braun, ese güey, el Werner von Braun, y un equipo de 120 personas trabajaron en el desarrollo de unos misiles llamados Redstone y Jupiter. Y literalmente el primer gringo en llegar al espacio, un güey que se llamaba Alan Shepard. ¿Qué? Un güey que se llamaba Alan Shepard. Un National Hero International. Sí. Man of Wonders. Sí, Alan Shepard. ¿Qué tiene? Pues no le digas un güey. Un International Man of Hero War Man. Alan Shepard lo hizo. Un tipo, un fulano de tal llamado un Alan Shepard. Cualquiera. Güey. Llegó al espacio. He's a legend, motherfucker. Llegó al espacio, pero también es un güey. O sea, sí. Tienes razón, es un güey. Es un güey. Bueno, llegó al espacio a bordo de un Redstone, de este cohete que diseñaron estos güeyes llamado Freedom 7. Entonces después transfirieron a este equipo Von Braun a la NASA en los 60 y ahí diseñaron el enorme cohete Saturn V que permitió el programa Apolo, el cual fue el que eventualmente llevaría al hombre a la Luna. El Imperio Romano. Y el güey que diseñó este cohete fue otro nazi llamado Arthur Rudolph, ¿ok? Todos nazis. Estos güeyes estaban en todos lados. Eso a veces sale en las películas y a veces pero no, lo velan porque el Von Braun se volvió un héroe. En Hidden Figures sí sale. Sí, sale como... No le llaman nazi, pero le llaman The German. Ah, ok. Muy bien, muy así. Bueno, entonces estos muy güeyes... xenófobo, ¿ves? Sí, exacto. O sea, como que mejor no sean solo racistas, digan la verdad. No, pero o sea, a ver... como por no decir la verdad, nada más suenan mal pedo. Sí, pero no, porque sí entiendo, bueno, si sabes un poco de historia, sí entiendes que había tensión con los alemanes en esas épocas. Claro, pero mi punto es que no los odiaban por alemanes. No los odiaban por alemanes. Entonces, por no decir la verdad... En la película porque suena siento feo. Que si hablas de eso en una película, tienes que hacer la película de eso. Sí, de eso, tienes razón. O sea, es un tema, it's a whole thing, pero bueno. Entonces, estos güeyes, aparte de hacer los cohetes, estaban en todos lados en la NASA. Uno de ellos, llamado Kurt Debus, literalmente, que había trabajado también para la Schutzstaffel, terminó dirigiendo el centro de lanzamiento de Florida. Y para pronto los nazis ayudaron a diseñar Cabo Cañaveral porque hay una parte que es el edificio de ensamblaje vertical que lo diseñaron ellos. Entonces literalmente Estados Unidos no hubiera llegado a la... O sea, es que no lo hubieran hecho, no hubieran llegado a la Luna sin los nazis.
Y dice, esto es la triste realidad. Sí. Por el lado del desarrollo de armas, tenían un experto en aviación llamado Hans von Ohain, quien, aunque no había pertenecido al partido nazi, había trabajado para ellos. Este güey codiseñó el primer turborreactor del mundo, el cual, según el internet, porque yo no sabía lo que era, es una cosa muy maravillosa que sirve para propulsar aeronaves y misiles. Entonces, usaron esos güeyes para desarrollar aviones muy mamalones y misiles muy poderosos, pero no solo eso, sino que también vinieron varios químicos de Alemania. Entonces, estos güeyes los ayudaron a desarrollar explosivos y combustibles muy avanzados, y porque aparte son terribles personas, también un güey nazi llamado Otto Ambros los ayudó a crear varios agentes neurotóxicos. ¡Hala! Eso está mala onda. Horrible, incluyendo una cosa horrible que yo no sabía que existía. No son nubes, no son jets. Son Chemtrails. Chemtrails, no. Este güey. Luli y Navi y Joe Rogan. Sí. Chemtrails. Este güey les enseñó cómo hacer una madre que se llama sarin, que yo no sabía que existía, que es una cosa sumamente letal, que está prohibida como por la convención de no sé qué madres porque es horrible, que es una cosa incolora, inolora y literalmente lo echan y se evapora en un segundo y no te das cuenta y solo te mueres. Y es un segundo. Lo echan así, no lo ves, no lo hueles, solo te caes muerto. ¿Y quién se muere? ¿La persona? Sí. O sea, te lo echo a ti. Así, ay, y me voy y tú te mueres en un segundo y no te diste cuenta y nadie se dio cuenta. Así. ¿Y hay receta para eso? Sí, lo tienen los nazis. ¿La quieres? Bueno. Nazis.com. Nazis.com. Estaría padre. Vengo a pedirles, güey, qué cabrón. Yo iría así. Eso es como cosa de villano de James Bond. Está de miedo. O sea, sí está de miedo que esto exista, la neta. Es como la burundanga también que dice sí, que la tocan. burundanga es terrible. La burundanga que lo ponían en los Ubers, ¿te acuerdas? Horrible. Allegedly. No, pero a un actor le pasó. Sí, pero no quiero que Uber me demande. Allegedly. En un coche, I declare bankruptcy. Bueno, entonces, muchas armas de muchos tipos las ayudaron a crear en conjunto con estos terribles seres humanos. Además de esto, la operación Paperclip. Pero es que eso es lo que quiero entender. O sea, ¿en qué momento o sea, la CIA decidió, no solo vamos a traer a los no nazis, vamos a traer a los nazis? Vamos a traer a los que necesitemos traer. Exacto. Nos no da nos igual. importa si son criminales de guerra. Sí. ¿Y estos alguna vez ya iban a estar en proceso de la Haya? Espérate. A la bestia. Porque pasan cosas. Bueno, además de todo esto, la operación Paperclip también le ayudó a los gringos. Los juicios de Nuremberg, así se llama. Los de Nuremberg, ajá. Le ayudó a los gringos en temas de inteligencia y espionaje, porque entre los que se trajeron también eran espías y habían trabajado en la inteligencia militar de Alemania, y en especial fueron a reclutar a un güey al que se le llamaba el superespía de Hitler, que era un pinche espía de miedo, un güey que se llamaba Reinhard Gehlen, quien concretamente dirigía la inteligencia militar contra la URSS. Este güey, eso era su especialidad. Entonces, obviamente. ¿Cómo no va a empezar la Guerra Fría si van y encuentran? Es que mira, estos güey, ese güey siento que era. Ajá. Corran a todo mundo de todos lados y solo contratan a Luli y Navi. Yo le hubiera dicho Amix. Sí. Es obvio que se va a enojar Rusia. ¿Para qué vas y contratas a su archienemigo? Sí, yo hubiera ¿Qué sacado estupidez es esa? Yo el tarot, mira, 10 de espadas. Es que es lógica común. Es lógica común. La torre. La torre. La muerte de la torre y la rueda de la fortuna al revés. Entonces, agarran a este güey y este güey le dio a los gringos un chingo de documentos y todo lo que tenían de información de la URSS. Y además de que creó una red de espionaje de exagentes nazis, eran 600 exagentes nazis que trabajaron de la mano con la CIA para espiar a la Unión Soviética. Entonces, como que en resumidas cuentas, todos son malos, nadie es bueno. No, por supuesto que no. Nadie es bueno. ¿Te estás dando cuenta de eso apenas? No, como que siempre lo he sabido, pero cada día que pasa es como más nadie es bueno. No, nadie es bueno. Por eso el mundo está como está. Y porque los buenos no llegan a esos niveles de poder porque no pasan encima de nadie. A lo mejor como Perú es bueno. Perú es bueno. ¿Sabes? De ahí es Paddington. Sí. Perú y ¿quién más? Uruguay. Ya se murió Pedro Mujica. ¿Cómo se llama Pedro Mujica? ¿Cómo se llama? Mujica. Sí. Algo Mujica. O sea, como que de verdad solo hay... Sí, gente mala. Todos son malos. Planeta prisión. Ahí va Estados Unidos a que, sí, somos los buenos, ganamos la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué crees? Pero hay más. Ajá. Vénganse para acá. Ajá. Y eso es solo lo que nos enteramos, que es lo que más miedo me da. Sí. Entonces, bueno. Solo como nota al pie. Solo para decir algo. Cuando Trump dice Make America Great Again, ¿qué América es esa? Está. La de esa. Por supuesto, esa. por supuesto. En donde habían espías nazis trabajando para ti.
I'm just gonna put, o sea, solo les quiero decir Pero, a cualquiera que diga, ¿quién sí, pero bravo, quién es hay el varios. fanbase de Trump? Bueno, ok, pero a lo mejor hay algunos que están perdidos. Sí, como hay. los latinos for Trump. Claro, pero ¿Esos? pero también existen Solo los sepan- morenazis. Ok, pero solo sepan que Trump cuando dice, o sea, hay que hacer Sí, America por Great supuesto, Again, siempre es esa América. Sí, claro, es ese América que era solo de blancos Sí. y que Y de nazis. Sí, de nazis. Listo, Ok. continúa, perdóname. ¿Ves? Es que hace Es que enoja. mira, Sí. la Segunda Guerra Mundial, las guerras en general, ya saben, nadie es el tarot, yo soy las guerras. No, pero los nazis me he dado cuenta que permean mucho mi pensar. Es que es interesantísimo. Sí, es muy es horrible, interesante, es horrible. pero todo esto está interesantísimo. Sí, sí. Pero entre uno más sabe, está bien, porque uno más puede decir. Sí, eran una porquería. O sea, y tengo los argumentos y los facts. They fucking suck. Bueno, Entonces no me siento mal de comprar aspirinas, pues no te queda de otra. aspirinas piratas. No piratas, no oficiales. Pero es la misma fórmula, ¿no? Sí, pero ya es oficial, o sea, ya no le No es estás marca dando aspirina. dinero a Ok. Bayer. Ok, muy bien. Cada quien Ese es hace mi su punto. lucha desde donde puede. Mi vida, mi lucha. Similares. Listo. Entonces, en áreas conspirativas de las que me gustan, también existen rumores de que estos güeyes estaban desarrollando tecnologías aeronáuticas ultra secretas que involucraban naves, Ahí vas. antigravedad y bases ocultas. Sí, te iba a hablar de muchas, Ahí pero vas. sabía que te ibas a enojar. Entonces, Es que ya por sí. pero te voy a hablar de una que me Ajá. gusta mucho, que esto es me encanta. Ok, supuestamente los nazis, como ya sabemos, Sí. eran místicos. Sí. Entonces, supuestamente tenían conocimientos avanzados de cosas más de Sí. esa índole, que bueno, Sí. no es supuestamente, es real, lo sabemos. Tenemos un episodio de eso, por si lo quieren escuchar. Por ejemplo, se supone que habían creado una Wunderwaffe, que es estas armas maravillosas, llamada Die Glocke. ¿Has oído del Die Glocke? No. Esta cosa me encanta. Este era un aparato tremendo. Ajá. Era una cosa en forma de campana de aproximadamente 3 metros de alto y 2 de ancho. Ajá. Y se supone que esta cosa podía desafiar las leyes de la física, flotando y generando campos energéticos muy extraños. Sí, he oído hablar de eso. ¿Sí? Bueno. Lo hablaste en un live. ¿Del Tú me lo Die Glocke? enseñaste, ajá. No. Sí, de estas cosas que como que si la ponías ahí en medio de la guerra, la gente volaba y cosas así. Sí, pero no hablé de eso. en Entonces, ese ¿cómo lo sé episodio. yo? No sé. Porque sí existe y están ahí. Está en el éter. Ajá. Entonces, algunos creen que fue un intento de hacer una máquina del tiempo Ajá. o una máquina que podía distorsionar la cosa del espacio-tiempo. Ujú. Otras teorías creen que este aparato podía abrir portales dimensionales. Entonces se supone que un científico llamado Hans Kammler fue el que lo inventó, pero este güey desapareció. Pero su desaparición estuvo rara porque como que le van llevando la pista y termina la guerra y se va moviendo de aquí para allá. Y creo que por lo que entendí, la última como prueba de que seguía vivo es que un gringo o sea, como que entre los gringos se comunicaron de ya tenemos este güey, lo vamos a interrogar y luego desaparece y ya nadie sabe dónde quedó y nunca volvió a hablar del Hans Kammler. Entonces creen que quizás sí lo reclutaron también para Operación Paperclip porque fueron los últimos que lo tuvieron. Pero nunca salió públicamente. Entonces se supone que Estados Unidos capturó al Die Glocke y se lo llevaron a una base militar secreta que muchos creen que quizás fue el Área 51. Y que con esa cosa podían avanzar, o sea, como que gracias a esto pudieron avanzar tan rápido en el tema de la carrera espacial y aparte supuestamente construyeron como un avión muy cabrón antigravitacional que se llama, no sé qué, el Proyecto Aurora, que de eso creo que haré un episodio porque estaba muy largo. Según yo, Die Glocke también lo que hacía es que si lo ponías, o sea, lo llevabas a plantíos así, esos enormes, ¿no? Y entonces lo pones y a la hora de prenderlo se desaparece la gravedad. Ajá. Sí, es que Todo vuela. como que nadie sabe muy bien qué Sí. era, pero saben que era una cosa que tenía Sí. que afectaba el campo Ajá, una electromagnético. cosa que hacía una cosa. Una cosa. Y aparte Que parece hacía una una campana cosa. y el dibujo es como Sí. una campana con una suástica ahí. Está muy místico, está muy místico. Entonces, bueno, 1000 rumores de que los nazis también tenían platillos voladores y que Sí. podían hacer naves antigravitacionales como la madre esta Aurora. Entonces, ¿quién sabe? Who knows? Who knows? Evidentemente, durante años y años, los detalles de la operación Paperclip estuvieron súper clasificados, Sí. pero como que medio empezó a ser un secreto a voces, porque aparte habían 1,600 alemanes Sí. de pronto más sus familiares Sí, en Alabama. sí. Por un lado, Y algunos... no creo que muchos ocultaran sus pensamientos y No, opiniones. no. Y los científicos gringos, porque obviamente no eran puros alemanes Sí. trabajando, hay muchos científicos Sí. gringos no querían trabajar con Sí. ellos, entonces iban contando Sí. como, güey,
Hay un güey medio Y raro. aparte ahí en esos años empezó si ves algo, di Ajá, algo. Si ajá. sabes algo, di algo. Exacto. Entonces pues empezaron todos los vecinos a decir diciendo, porque exacto, sabían algo. Exacto. Entonces justo empiezan a hablar, pero los gringos, el gobierno de que no. Sí. No. Y entonces cuando pasa la siguiente situación, se siguieron justificando a pesar de que pasa la siguiente situación, que es que ahí tienes que habían reclutado a un güey llamado Georg Ricci, quien obvio había pertenecido al partido nazi. Este güey era un ingeniero que había sido el director de una fábrica subterránea llamada Mittelwerk, en donde se habían producido estos cohetes, los B-2. Ahí los hacían subterráneos por si bombardeaban, que no le pasara nada a su tecnología. Entonces el tema es que esta fábrica usaba trabajo de esclavos de campo de concentración. ¡Hala! Un campo de concentración que se llamaba Mittelbau-Dora, en donde estuvieron encerradas alrededor de 60,000 personas y donde murieron alrededor de 20,000 de estas 60,000. Y bueno, este güey un asco, se había trabajado con la Schutzstaffel y con la Gestapo y como que siempre andaba presumiendo él ya en Estados Unidos, diciendo que había visto chingos de ejecuciones y que había ayudado él a colgar a 12 prisioneros de unas grúas porque se habían rehusado a trabajar en los cohetes. O sea, como que el güey era... le valía madres. Se sentía intocable, porque siento que muchos les pasaba. Y orgulloso, de haber también estado orgulloso de lo que hizo. Por supuesto. Entonces, lo terminan reclutando para la operación Paperclip y se lo llevan a Ohio para trabajar ahí en el diseño y producción de más cohetes. Pero luego empiezan justo los juicios de Nuremberg y otros juicios que fueron una extensión de ellos que se llamaban los juicios de Dachau. Y varios testimonios de antiguos prisioneros del campo de concentración lo vinculaban a él específico con un chingo de cosas horribles que pasaron ahí y entonces le levantan cargos en su contra por crímenes de guerra. Entonces estos juicios de Dachau eran como que específico, porque los de Nuremberg era como contra todos los criminales de guerra de los nazis, pero los de Dachau eran, concretamente se enfocaban en los criminales de guerra que había capturado Estados Unidos. ¡Hala! Esos nunca en mi vida había escuchado. Yo tampoco. De eso. Y entonces habían registros de que Estados Unidos había capturado a este güey. Entonces les dicen a los tráemelo para acá. Pásamelo, tú lo tienes. Y la hacía así de, bueno, está en Ohio, toma. En Ohio como... Está en Ohio. Entonces la gente empieza a decir, ¿por qué había un nazi en Ohio? No estaba en la cárcel, no estaba encerrado. ¿Qué hacía un pinche nazi en Ohio? Y los gringos como él le hacía como, ay, no sé, pero ahí está, toma, llévatelo. No mames. Entonces, lo triste aparte es que al final este güey fue absuelto y vivió libre porque como que dijo, yo no tenía contacto directo con los que daban las órdenes, yo solo estaba trabajando en la fábrica, no fue mi culpa, o sea, sí usaba esclavos, pero yo no di las órdenes. Y sí colgué 12 güeyes de las estas, pero porque me dieron órdenes, yo no fui. Como que muchos se escudaban en eso, como que yo no fui. Sí, es que me dieron órdenes y usted era militar, ¿sabes? Entonces... ese güey ya no regresó a Estados Unidos, se quedó en Alemania, pero entonces empiezan a pasar estas cositas, o sea, como que la gente empieza a decir, ¿qué? ¿Por qué hay un gringo, un nazi aquí? Y entonces el New York Times y Newsweek y varios periódicos empiezan a investigar y a publicar cosas, pero todos se hacían pendejos y como no habían realmente pruebas todavía, ni documentos ni nada, se quedaba como un rumor. Pero el rumor fue tan fuerte que se supone que Einstein le escribió una carta al presidente Truman. No encontré la carta, pero en muchos artículos lo mencionaba como diciéndole, entrega a los nazis, no pueden estar aquí, o sea, ¿qué haces? Sí. Y pasan los años y empiezan a salir aún más cositas. En los 70 se crea una cosa que se llamaba OSI, que era la Oficina de Investigaciones Especiales, y esta se dedicaba a identificar y deportar criminales de guerra nazis que vivían ocultos en Estados Unidos. Entonces, en 1984, encuentran unos documentos que incriminaban al güey que te dije que diseñó el Saturn V, el güey Arthur Rudolph, que para ese momento era un héroe de la NASA, literalmente. Aparte, aquí lo escribí, pero cuando estaba escribiendo NASA, escribí NASA con Z y me di cuenta que NASA y nazi. ¡Ay, ahí vas! Piénselo, pero bueno. Este güey resultó, este güey que era un héroe de la NASA, que todo el 1000 artículos y todo el mundo lo amaba, resultó que igual que el Georg Ricci, también había trabajado en esa fábrica de Mittelwerk y también había usado esclavos. Entonces, aparte había cometido un chingo de atrocidades y muchos sobrevivientes lo habían señalado a él también como una mierda. Entonces, el gobierno alemán y un montón de organizaciones empiezan a presionar a Estados Unidos para que lo extraditen. Y para evitar más escándalo, el güey como que renuncia a su ciudadanía americana porque ya era gringo y se fue a Alemania, en donde al final ni lo enjuiciaron. No sé por qué no los enjuiciaban, güey, porque dice que no juntaron más pruebas y murió en Hamburgo tranquilamente. O sea, envejeció y fue feliz. Entonces,
como pasan todas estas cosas y luego pasa el escándalo de Watergate, se crea una cosa llamada el Church Committee, que fue un comité que creó el Senado de los Estados Unidos para investigar abusos de poder por parte de la CIA, la NSA, el FBI y el IRS. Entonces empiezan a desclasificarse. Los 4 apocalipsis. Ajá, los 4 jinetes del apocalipsis. Los 4 jinetes del apocalipsis. Empiezan a desclasificarse por aquí y por allá documentos de varios programas ocultos. Y luego varios periodistas aparte empiezan a meter solicitudes usando el Freedom of Information Act. Sí. Y empiezan a ejercer presión. Entonces empiezan a soltar documentos de poquito en poquito. Y ahí salió como que uno muy escandaloso que fue en el que nos enteramos que el cuartel general aliado autorizó extender la estancia de científicos alemanes en Estados Unidos con sus familias. Y ahí en ese documento decía cómo cambiar identidades. Sí. Por eso me puse mi pin que dice Robin. Ándale, mira, Mírame, tú estás. ¿Qué concepto? Exacto, conceptual. y cómo limpiar expedientes. Y luego había otro documento que decía como que aceptaban como, bueno, esto sí fue un fracaso moral, pero una necesidad práctica, el haber reclutado nazis, porque pues lo teníamos que hacer, ¿no? Entonces así es como empiezan a salir estos documentos, pero vi que no han salido todos, o sea, como que algunos del Sí. Operation Paperclip siguen clasificados. Pero ya a estas alturas, ya O sea, es que quemaron nada, esos solamente papeles, ya los literalmente echaron son- por el Yo excusado. ya- o yo sea, ya yo ya estoy- no creo en la declasificación de nada. No, yo tampoco. Yo neta estoy convencida que, o sea, mientras más lo pienso y mientras más analizo y mientras más leo esto, Sí. más convencida estoy de que Hitler no estaba muerto. Te lo juro, yo ya neta sí creo que se murió en Argentina. Estoy segura, o sea, ya. Es que neta ve todo ¿Has visto esto. cuando Joe Rogan decía, antes del COVID, yo creía en las vacunas y hoy creo que we have to use tin foils? Sí, así Tin estoy yo. foil hats, así Así estás estoy tú. yo. Es que te lo juro, sí. O sea, como que, ¿qué pedo? Y me estás llevando contigo. Ya acaba esto, ya acaba esto. Bueno, entonces empiezan a salir documentos y de que la gente se empieza a escandalizar. Eleanor Roosevelt escribe columnas en el periódico escandalizada diciendo y condenando cualquier política que... Ese también se escandalizaba mucho por todo. Sí. Bueno, el otro día vi que dicen que tuvo una affair con Amelia Earhart. ¿Sabías ¿Qué? La amo a partir de eso? ahora. Ya sé, eso me encanta. Bueno, ¿En dónde lo viste? ¿En TikTok? No, es que estaba oyendo un episodio de Amelia Earhart. Ah. Y es toda una cosa, porque Amelia Earhart también es una cosa que no es verdad. ¿Cómo que es una cosa que No, es que te voy a hacer un episodio de eso. No se murió. No, sí se murió, pero ella, ay, no, voy a hacer un episodio. Es una cosa no es nada más así, tan sencillo como te dijeron. Solo quiero darte una última cosa que neither here nor there. Ajá. Ya escuché un podcast que en donde dicen que los telepathy tapes, todas las razones por las que son falsos completamente. Ay, obviamente vas a creer todo lo que te dicen. Bueno, yo creo en la telepatía. ¿Tú La no? familia esa mexicana no existe según esto. Pero, ¿y qué? O sea, yo puedo hacer un podcast de lo que quiera ahorita. Sí, pero ellos dicen que todo eso es verdad. ¿Quién? Los telepathy Sí, tapes por eso, yo salieron sé. a decir. Sí, que eso es verdad. Y tú estás diciendo que viste un podcast en donde dicen que no. Bueno, y pero tú este es un eliges podcast creerle. serio. Y los telepathy tapes también. Tú ni te metas. Yo lo escuché también. Que todos los. Que es falsísimo, que ni siquiera existe nadie de esa gente. ¿Quién dice? Yo vi videos. Güey, losreporteros.com. Telepáticos.com. Pero, ¿viste qué fácil es hacer lo que quieras y manipular la información? Ok. No, pero un podcast serio de ciencia. Sí. ¿Y qué? Analizando Pero los científicos son nazis. ¿Pero y eso qué? Yo voy a hacer un episodio especial de los telepathy tapes. Y yo voy a venir con un guante de box con pesas. Ok. Bueno, entonces, mucha gente muy indignada, sin embargo, como los güeyes que organizaron la operación Paperclip, entre ellos Allen Dulles, quien fue la cabeza de la CIA durante la Guerra Fría y de quien voy a hacer un episodio porque también era un güey terrible, O sea, este es un villano. un villano. Me compré un libro porque quiero hacer un episodio de la historia de la CIA, un libro así. ¿Quién lo escribió? ¿Joe Rogan? No, busqué cuál es el mejor libro para entender la historia de la CIA y lo pedí y luego quién cuando te lo llegó a mi recomendó? casa. Joe Rogan. No, estúpida. Glock. A ver, no es cierto. Ah, No es cierto. Grok, no es cierto. Elon Musk dice. No, me metí a varios foros de Reddit porque es Bueno, una de Reddit se sabe que está el conocimiento en general. Bueno, exacto. Bueno, entonces, este güey y varios decían como, agarren el pedo. Si no los agarrábamos nosotros, los iban a agarrar los Sí, rusos. sí, o sea, sí, sí. alguien los iba a Sí, agarrar. Sí. ¿Y Entonces, quién es mejor- más malo, Estados Unidos o USSR? Exacto, pero aquí mi pregunta es, ¿pero los pudiste agarrar y como retener? ¿Por qué los volviste gringos? ¿Por qué les diste casa? ¿Por qué? Bueno, porque ellos no son mala onda, no iban a. Un ojo por ojo deja todo el O mundo sea, ciego. yo sé, pero se mamaron. O sea, sí, se mamaron. pero güey. entiendo su punto. O sea, como O que sea- si no éramos nosotros, o sea, o los mataban Sí. o los traían.
Sí. Esas eran sus dos opciones. Sí, o los encerrabas en la cárcel y O los mandabas encerraban en la a cárcel, los pero juicios de Nuremberg, ahí no cosa puedes que no usar su hicieron. conocimiento. Entonces, educa mejor a tu gente. Y que Ok, sí, a ellos se les pero ocurran las mi cosas. punto es que si queremos o usar el tortúralos y que te digan conocimiento, sus conocimientos, tortura. O sea, algo. Ah, sí, tortura a los nazis. Tortura al güey que mató, que colgó a 12 personas inocentes de una grúa. Sí, tortúrala. Yo sí, ojo por pero ojo, usa sí. su conocimiento. Por eso, tortúralo que te dé todo Sí. su conocimiento y Sí. luego ya mátalo. Ok. Tíralo a la basura. Bueno, entonces, porque en este momento todo lo justificaban con que tenían que ganar la Guerra Fría. Como era Ok. lugar. Entonces, los sobrevivientes de la guerra, por su parte, se querían vomitar de que Von Braun fuera un héroe, al tiempo que de alguna manera sí lo era. Para Estados Unidos sí lo era. Entonces también, porque este güey, específico él es muy controversial, porque él sí era como toda una celebridad y, o sea, hasta el día de hoy, como que si te preguntas cuando lo ves a él en específico, si el fin justifica los medios y si es, porque mucho, Von Braun es controversial porque él desde chiquito tenía estas ideas de ir al espacio, o sea, él era como muy científico, entonces mucha gente dice como es que Von Braun se metió al partido nazi porque él quería realmente exacto. trabajar en esto y entonces eran los únicos que lo iban a apoyar, Sí. al tiempo que no tenía que unirse a la Schutzstaffel para hacer cohetes. Pero no sabemos, porque una vez que estaban ahí adentro quizás lo obligaron. O sea, no sabemos. Yo no sé nada de este Von Braun. Yo Lo voy a estuve investigar. leyendo y es una cosa compleja. Compleja. Como todo en esta vida. Exacto. Sus bemoles, le Exacto. llamamos. Y Espérate porque, bueno, continúa que yo te quiero buscar algo para decirte. Ok, entonces, en realidad nadie fue castigado. Nadie, o sea, hasta estos güeyes que mandaron, que extraditaron, no fueron castigados. No pasó nada, la vida siguió su curso. Y Wernher von Braun en 1975, el presidente Gerald R. Ford le entregó el premio más cabrón de ciencia. ¿A Wernher von Braun? Ajá. La Medalla Nacional de Ciencia en Ingeniería, la cual no pudo ir a recibir en persona porque el güey se estaba muriendo de un cáncer súper agresivo de riñón que luego se le pasó al páncreas. Entonces murió tranquila y condecoradamente, ambos por el partido nazi, porque tenía un buen de medallas del partido nazi, y por Estados Unidos. ¡Qué vida! Estoy buscando ahorita, lo que quería buscar era decirte la película en la que sale esta parte en la que él es o sea, cómo lo sacan de la NASA y cómo todos los científicos de la NASA es como, güey, espero es que eres nuestro héroe y no lo encontré, lo voy a buscar y te lo voy a decir. Pero ha de ser del otro, el Rudolf, ese güey, porque ese güey es al que se llevaron a Alemania. Ah, ¿cómo se llama? Von Braun se murió en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se llama el otro? Porque esto yo lo vi en una película. Se llama Arthur Rudolph. A ese güey fue el que extraditaron y se lo llevaron a Alemania y se quedó allá. Y ese güey es el que diseñó el Saturn V. ¿qué no el otro? Es que fueron los dos. Sí. O sea, fueron dos como, bueno, fueron varios. Pero ellos dos eran como de los famosillos. Sí. Lo voy a buscar porque aquí me salió películas de Rodolfo el Reno. Es tu algoritmo de que tienes hijos. Qué bonita vida. Ok, continúa. Entonces, la gente estaba indignada porque ese güey se murió a los 65 años de edad, condecorado, o sea, como que no hubo consecuencias, porque además muchas de estas investigaciones científicas de los nazis venían literalmente de torturar y asesinar gente, y entre estos 1.600 científicos también venían médicos que habían hecho experimentos por medio de la tortura, de hipnosis, de drogas, y entonces aquí es donde viene la tercera parte de estos 3 episodios, porque de alguna manera estos científicos nazis hicieron que naciera el programa secreto más horrible de la CIA, que es del que voy a hablar en el siguiente episodio. El MK Ultra viene de Operación Paperclip. ¿Tú sabías eso? Sí, yo ya en una situación más centrada voy a hablar de las farmacéuticas. Ok, yo voy a hablar del MK Ultra porque es una cosa... Es como las vacunas que tenemos hoy en día, te lo juro. Sí, vienen de esos experimentos. Sí. Entonces, bueno, esa es la Operación Paperclip. Gracias por, como siempre, llevarnos ahí un rabbit hole. Red Pills, ahí sí. No, ¿por qué? Es que esto no es Red Pill, esto es la verdad. ¿Por qué es Red Pill? Es que es la realidad. Pero pues te lleva a... Es que, obviamente, otras teorías conspiranoicas. Sí, tienes que tener cerebro, obviamente. Sí, tienes que parar en algún punto. Ajá, y tienes no puedes seguir escarbando, porque llegas a que la Tierra es hueca. Exacto. O sea, no, la Tierra sí es tienes... hueca, no puede ser hueca y plana, tienes que elegir una de las dos. Ok, ¿cuál es? Yo elijo hueca, no plana. Ok, y adentro hay otro mundo. Adentro hay otro mundo con un sol, como ya lo platicamos en el episodio del Polo Norte. Hueca y plana. ¿Tú? Míralo. Qué bueno. Ven y dilo al micrófono. ¡Cancelado! Dilo al micrófono, productor. Navi Temazo, como siempre. Gracias. Dicho eso, ¿tenemos listener mail? Ok. Yo quiero echarle un shout out
a un radio escucha que tenemos en YouTube que se escribe Rolón 6. Ajá. Y Rolón 6 nos ha estado comentando en nuestros episodios últimamente cosas astrológicas muy avanzadas. Muy avanzadas, que hasta yo le dije, Navi, contesta. Ajá. Entonces, bueno, en nuestro episodio de Hitler, hablando de, nos escribió que Hitler nació con una conjunción muy inusual que se da cada 492 años. Que también el 492 es como un es número un número raro. Sí, es un número raro. ¿Entre 12 cuánto es? No sé, Bueno, a ver, tú no sigue me leyendo. pidas a mí que No hace sé, rato no me sé, dijiste no sé, cuánto era no sé. $1,000,000 y te Sí. dije 3 pesos, no sé. Entonces, es la conjunción Neptuno, que es que el Neptuno representa los ideales colectivos, la utopía, líderes mesiánicos y espiritual, etcétera, con Plutón, Ajá. que es el planeta de la muerte, el poder, la aniquilación y la resurrección. Mira, cada 41 años, 492 es Cada- entre 12 es 41, no sé. Hay No, algo 492 extraño. Sí, por años. eso, no sé, ajá. Entonces, él no recuerda en qué signo tenía Plutón. ¿Puedes buscar Hitler Natal Chart? No. Bueno, pero sí creo que dice, sí creo que lo que él hizo en la historia representa muy bien este emplazamiento planetario, y sí es la verdad. Neptuno conjunción con Plutón. Y luego nos comentó en el episodio de Marilyn Monroe, que aquí es cuando yo digo, es que cuando la gente dice que la astrología no es real es porque no saben de astrología. Ujú. Este güey comenta, Marilyn Monroe era ascendente Leo, Ajá. con Neptuno en Leo, es decir, muy pegado, porque Neptuno es, te acabo de describir de lo Sí. que era, pero es muy pegado a su ascendente en casa 1. Ajá, Las ajá. personas que nacen con este emplazamiento son personas que son muy difíciles de leer, que dan una apariencia pero resultan ser otra. Son personas místicas, sanadoras, sensibles y tienen capacidad de ver las cosas como los demás no lo pueden ver. Comparto esto solo como información astrológica adicional. Muy bien, ese hombre es un experto, que nos siga Rolón diciendo. 6, como Sí. que lees Con astrología, cosas contáctanos. que saquemos, que Ajá. nos diga, es que esa persona mi. Es más, Sí. como que saca la carta del Von Braun y dinos Exacto, qué onda, a ver exacto. si era bueno o malo. Sí, sí, Eso sí. está padre, eso está... Exacto, que nos diga si era bueno o malo. Ujú. Aplausos a Rolón. Ujú. Oigan, y queremos recordarles que si ustedes les gustan todos los temas que salen en Luli Navi, pero no les gustan las cosas de miedo, Ujú. no les gustan los temas así ¿Y las groserías? y las groserías, síganos y escúchenos en nuestro nuevo proyecto que se llama Beep, Beep, Beep. También nos pueden seguir en redes, nos pueden escuchar donde sea que escuchen sus podcasts, en YouTube. Ya también tenemos Ya canal de tenemos, YouTube. ya tenemos. Tenemos nuestro canal de YouTube. Y hasta ahorita no habíamos hablado de dos cosas magníficas. Ujú. La Isla de los Gatos Ujú. y el Circo de las Pulgas. Así con las pulgas. Que aparte están relacionadas, yo no lo había analizado. Los gatos tienen pulgas. Gatos y pulgas. Ujú. No vamos a hablar solo de animales, No. obviamente. No. Pero es nuestro proyecto child friendly, Sí. family friendly. Exacto, o sea, Como no esos es, juegos de no es de solo mesa. para niños. No. Como Entonces, esos juegos de mesa que dicen de 0 a 99. Ajá, exacto. Este es así. Es así, Ujú. pero es de 0 a 1000. Sí. Porque nosotros no discriminamos a los No, no des- no- centagenarios. Y no discriminamos a ¿cómo se llama ese güey inmortal? Ajá. Saint Germain. A Saint Saint Germain Germain. lo puedes escuchar. Exacto, entonces, escúchenos en Beep, Beep, Beep. Ujú. Si les gusta, si ustedes tienen amigos que tengan hijos, amigos que estén en las escuelas, maestros que de repente digan, ay, ¿Qué tema les puedo enseñar a mis ¿qué les voy a mis enseñar que les alumnos? interese? ¿Cómo los voy a hacer que se interesen por la geopolítica? Ujú, Islas de Gato en Japón. ujú, ¿Cómo voy a hacer que se interesen por la ciencia? ujú, Circos de pulgas. ujú, ujú. Escúchenos, síganos, se llama Beep, Beep, Beep. Y Sale eso es todo, todos los Navi. viernes. Sale todos los viernes. No es que sea para niños, es familiar. Sí, exacto. Y eso es todo, queridos escuchas. Nos escuchamos el siguiente Nos episodio. escuchamos el jueves con El el jueves, cortillo siguiente y el episodio. viernes con el bip 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 y luego Exacto. vamos a hacer algo los martes y Recuerden los miércoles seguirnos, para que nos tengan diario. recuerden darnos seguir, like, compartir. Todo eso nos ayuda muchísimo. Los amamos. Gracias. ¿Viste qué tranquilo estuvo el perro? Tranquilísimo, ni parece que hay perro. Adiós. Adiós. Luli Navi es producido y conducido por nosotras, Luli y Navi, producido por Bruno Novak, editado por Uriel Islas, con producción ejecutiva de Guillermo Núñez y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con RSS Media, hosteado y distribuido por rss.com. Oh, yeah.